Bueno, escribí sobre Sarlo, no sobre su cadáver, pero es lo único que faltaba hacerle. Realmente es insólito el tipo de reacciones furibundas que... Bueno, yo acá voy a explicar algo a lo que me refiero. Vamos a empezar con esto que es una cosita menor. De todos los insultos con los que la insólita moda de escupirse la tumba de Sarlo, una profanación que hace devenir el vocablo grab, alemán, sinónimo de tumba, en to grab, manoseo inglés, de todas las impunidades insólitas que nos desvelan, o mejor dicho, nos hacen preferir seguir durmiendo, está el poema atribuido a Pessoa que se leyó en su funeral. De todo quedaron tres cosas: la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Bueno, no es de Fernando Pessoa, de ninguno de los heterónimos de Fernando Pessoa, este poema, llamémosle poema, pero estoy seguro que a Beatriz no le hubiera gustado. Entonces, nada desmiente más la idea de que nos enseñó a valorar la verdadera literatura que homenajearla con alguna burrada berretísima, por ejemplo la lectura de instantes atribuida a Borges. Hubo mucha ferocidad en esta despedida. Nada de las usuales dulzuras a los besos al cielo, pero en esa ferocidad vemos la huella de Beatriz, que no consideraba que las conversaciones leves, con disidencias insignificantes, valieran mucho la pena. Para muchos enseñó la llave para entrar a Borges, pero a un Borges que se dejaba visitar por escolares para hacer un reportaje, nunca lo fue a ver. ¿Por qué? Bueno, es fácil imaginar la reacción de Beatriz ante la primera ironía de Borges. Conductor a los 20 años de un programa de radio que se convertiría en el programa del Instituto de Itela, Sarlo tuvo acceso a las vanguardias contemporáneas: la Menezunda de Marta Minujín, los espectáculos de Rodríguez Arias, el laboratorio de música contemporánea con Reichenbach, la música electrónica de Francisco Kröpfl, el pintor informalista Pucciarelli, y ya en su calidad de titular quiso mostrar que la literatura era algo vivo, enseñando siempre a algún contemporáneo. Por ejemplo, a Juan L. Ortiz, Héctor Tizón, Foucault, Filloy, ¿no? El de los palíndromas. El director de la carrera de letras, Enrique Pezzoni, la llama y le dice que quiere ponerla a ella y a David Viñas a dar literatura argentina del siglo XIX y XX, y le da a elegir. Con mucha astucia dice que de ningún modo, que elija a Viñas. Todos sabemos que a Viñas le interesa Mansilla, Sarmiento y nada de lo que vino después. Y Sarlo claramente quería dar Lugones, porque incluir en el canon art se le hizo descubrir David Maldaski, que por aquel entonces era su alumno, que no se leía en la facultad y que eso le permitiera llegar a la actualidad y abrir espacio a nuevas apariciones. Una de las primeras cosas que hace al reinventar la carrera con Carlos Gaberro es quitar el latín y el griego con materias obligatorias. Lo hacen en un afán contrario al conservadurismo que se sentía llamada a superar. De esto se habría de arrepentir pronto. Alumnos que asisten a sus clases y han optado por cursar estas letras muertas. Ella había cursado latín, no griego. Le enseña a leer la alusión a Homero al descenso de los infiernos del Ulises en la novela Fuego en Casabindo de Héctor Tizón. Y por supuesto había muchas más alusiones a los clásicos en nuestra regional literatura del siglo XIX que en la del XX, pero el solo hecho de haberse fogueado en lo que es un manual de retórica mejora mucho el modo de sopesar las elecciones estilísticas de cada autor. Recuerdo que me dijo una vez que ella se guiaba por las 3B, pero no recuerdo exactamente cuáles eran. Sé que Pierre Bourdieu, eso seguro, por su abordaje sociológico que retoma la importancia materialista histórica de las condiciones de producción de un artefacto literario. Yo amo tanto a Borges que querría meterlo, pero puede ser Walter Benjamin, tiene que ser Benjamin, claro. Y Bakhtin, seguramente, los formalistas rusos. Les puedo decir quiénes no, Bukowski o Bucay, seguro que no.
Sé que amaba el tenis, iba religiosamente a su clase semanal en Ferro, lugar que estratégicamente escogió pensando que ahí no le iban a chupar. Y veía tenis, veía Roland Garros. ¡Ah! Ya me acordé la vez que me faltaba. Roland Barthes. Borges no podía ser. Borges sacó un artículo en Clarín contra Sarlo, diciendo que llegó alguien para destruir la cultura. Con la muerte de mi querida Beatriz Sarlo despedimos una época dorada en la que alguien, con la curiosidad contagiosa y los saberes múltiples de Beatriz Sarlo, era la destructora de la cultura, no Milei. Bueno, vamos a aclarar brevísimamente ahora, brevísimamente, cómo fue que yo sí llegué a visitar a... Yo lo llegué a visitar a Borges. Entonces aquí lo voy a contar muy brevemente. Y luego sí vamos a hacer el gran homenaje que yo escribí. Yo sí llegué a visitar a Borges, que ya ciego pasaba mucho tiempo solo. Se alegraba en general de las visitas. Le hice, me acuerdo, un reportaje que tengo grabado en un TDK, cassette. Y estuve, fue la última vez que lo vi, cuando Fanny, su criada, le trajo el gato que llamó Pepo, y Borges decidió que lo mejor era que lo llamásemos Beppo, en alusión al cuento de Stevenson. Recuerdo que ella me preguntó si no habría que castrarlo. A Borges, porque ya está castrado, se me escapó, y esa fue la última vez que me permitieron entrar en su casa. Bueno, ahora sí, vamos a los grandes, al texto que, bueno, me han felicitado, que es un texto bello, que se intitula, In Memoriam Beatriz Sarlo, No soy una foca amaestrada. No soy una foca amaestrada. Son 4 palabras. El artículo de Daniel Link dice, no se puede resumir una vida dedicada a la literatura en 4 palabras. Bueno, yo pude. No soy una foca amaestrada. El día que Marilyn murió, Billy Wilder aterrizaba en París. 5 periodistas le preguntaron cómo fue filmar con ella. El director contó lo que contaba siempre. Llegaba tarde, solo se interesaba por salir perfecta, aunque hubiera que repetir las tomas y ya los otros actores salían peor. Tenía severos problemas con el alcohol, o bueno, ningún problema con tomar alcohol, digamos. Las píldoras que tomaba por su problema ovárico, los barbitúricos, la melange mental por estar siempre entre amores, queriendo ser tomada en serio. Hizo La princesa y la corista con su propia productora para redimir esta imagen de rubia tonta, y el propio Laurence Olivier le decía, limítate a ser sexy. Olvidaba sus líneas, aunque fueran de 2 palabras. Costó retrasos en el rodaje, donde cada día cuesta miles de dólares. Me generó una serie de enfermedades nerviosas que sufro desde entonces. Sin que cambiara en nada su timing innato para la comedia, nos hacía estar con la infumable esposa de Strasberg como mentora y supervisora en el plató. Teníamos que tratarla entre algodones, pero nos mandaba a planchar resortes, se rehusaba a ensayar. No se dejaba ayudar, yo me dejaba agredir porque sabía que es una chica con sus problemas. Eso me significó sufrir un infarto por comerme la bronca. Nunca nadie me habló tan agresivamente. Toda mi vida traté de ocultar mi dulzura con una coraza de cinismo, de hacerme fama de despótico, pero ella me mandaba a callar. El usual desahogo, con su lengua sarcástica, el usual Auspacken de sus respuestas, corroboradas por todos y cada uno de quienes formaban parte del set de filmación, salvo que nadie le había avisado a Wilder, a Billy Wilder hay que decir en austríaco, pero desconocemos a Wilder, que Marilyn aquella mañana había aparecido sin vida en su cama. Creo que muchas personas que han escrito eso sobre Beatriz Sarlo no se han enterado, ¿no? Quizás no saben que la potente inteligencia de sus análisis literarios ya solo nos va a acompañar en sus escritos, grabaciones y filmaciones. Yo he asistido a velatorios de verdaderos pelafustanes, velorios inusualmente solitarios, porque ni los familiares más directos se lo bancaban, y siempre se puede hablar bien de un reverendo canalla. El hecho mismo de que con su deceso alguien nos recuerde la propia finitud y la muerte en general nos suele llamar a una tregua universal. Este preludio no es para aclarar que si no fuera que falleció yo escribiría pestes en contra de ella, porque siento una admiración y un aprecio personal inmensos.
Cuando fui ya alumno de literatura argentina, pude hacer mis usuales sarcasmos que hago per jodere, por deporte, contra las más magníficas cosas. Pude acompañar a la generación de jovenzuelos ignorantes, a considerarla vieja o malhumorada, demasiado severa, arbitraria, de un purismo tajante que a veces no escuchaba los sutiles matices de la otra campana. Pero, si ahora recuerdo en retrospectiva, a qué clase de burro se enfrentaba, era muy formador que dijera apodípticamente: no, Art no era melancólico, era resentido. En un mundo de intelectuales que no podían decir que Hitler era bueno o malo porque todo es demasiado complejo para reducirlo a esas categorías brutales y bla. En un mundo de argentinos acomodaticios o hipócritas, cobardes o apaciguadores, que terminan concluyendo conciliadoramente: Wittgenstein y Tinelli están diciendo lo mismo, con diferentes palabras. O sea que incluso en el área de su mayor experticia supimos oponernos a ella con justicia o sin justicia, pero con libertad, con lo que los jóvenes aspirantes escritores tienen que tener, según Leonard Cohen: arrogancia e ignorancia. Uno de mis muchos escritos, celebrados por mi corte de adulones de entonces contra Sarlo, cuando le escribió Derecho a la Esperanza a Graciela Fernández Mejide, decía: me encontré con ella en el Club Ferro y no sabía bien cómo se dice, ella siempre nos corregía la redacción. Te admiro mucho por tus trabajos en literatura y por sus análisis políticos, pero no me acerqué a saludarte porque sentí vergüenza. O te admiro mucho por tus trabajos en literatura, pero no me acerqué a saludarte porque sentí vergüenza por tus análisis políticos. Combatíamos algunos de sus puntos de vista, como Borges se defendía del influjo de Lugones, aunque la propia pugnacidad rabalera tan canchengue y rea de Beatriz no nos había sustraído de la gravitación pendenciera de entrar como caballos a la polémica. Recuerdo muchas de sus salidas ácidas en su calidad de docente titular en los teóricos. Un alumno le pidió explicar otra vez lo que había explicado al comienzo de la clase. Como leche hervida, muy cocorita, irada, dijo que no pensaba retrotraer la clase para rendirle pleitesía a un distraído acuerda, cito de memoria, y agregó literalmente: no soy una foca maestrada. No traigo a colación este recuerdo para insinuar que era una docente con poca capacidad de empatía, que no pertenecía a la camada demagógica, que reparte caramelos y aprueba a todos porque no hay ganadores ni perdedores, lo importante es competir. Pienso que esas 4 palabras definen una posición general que tenía ella ante la vida, que le hacía plantarse críticamente para debatir, analizar, indicar sus preferencias políticas, no dejarse arrastrar por las modas del lenguaje. Cuando mi padre organizó el Congreso de la Filosofía de la Historia, al que asistió Hayden White, recuerdo que justo estuve presente al momento en que convocó para una ponencia por mail a Sarlo y pude leer su respuesta. Durante su juventud en Viena, Billy Wilder trabajó para un diario que lo mandó a hacerle una pregunta a las personalidades más destacadas. Fue a la casa de Arthur Schnitzer, a la de Alfred Adler, y a todos les preguntaba su opinión acerca del hombre del momento en aquel entonces, ¿no? Mussolini. Tocó timbre en la Berggasse, donde llegó a ver el sillón Cheslong de Freud, y se preguntó por qué era tan chiquito si solo atendía a niños y enanos. La doncella recibió su tarjeta y le pidió esperar. Se olía la deliciosa comida. Apareció Freud con la servilleta en el cuello y dijo: Herr Wilder, jawohl, Herr Professor Feuilly. Y Freud le señaló la puerta, a lo cual Billy Wilder, con una reverencia, se inclinó, agradeció y se fue. Freud no daba entrevistas a periodistas. Wilder, sin embargo, concluye: fue un honor más grande que me pusiera de patitas en la calle Freud que recibir el premio de manos de esa tragedia griega, el productor Spirus Skoura. Y siempre que hablaba Sarlo había 2 dimensiones de luz: su brillantez y la formulación de su brillantez. El mail a mi padre era muy cálido, pero declinaba la oferta. Esto no obstante, me quedé maravillado. Para rechazarla había dicho: soy renuente a... Y yo nunca antes, en toda mi vida, con todas mis lecturas, había conocido la palabra renuente. Fue como ese viejo chiste judío de la carta del tío en el extranjero,
que cuenta que están todos con tuberculosis, pocas posibilidades de sobrevivir, pero que de hacerlo van a ser conducidos al gueto, que la hija perdió el embarazo, que le robaron hasta el último centavo. ¡Ay! Pero escrita en un hebreo tan hermoso. Claro, pensé enseguida, renuente de venir de reluctant, que es perfecta, porque si decimos hoy resistente se entiende cualquier otra cosa. No quiero meterme ahora a discutir nada en materia de su opiniología política. El compromiso y la militancia fueron en ella una pasión desde siempre. No es que el grupo Clarín salió a sobornarla para que influyera en el voto de nadie. Nadie, por otra parte, que conocía el zigzagueante recorrido ideológico que incluyó el maoísmo que apoyó esa velita, se habría dejado cambiar el voto por lo que analizara gorilistamente nuestra opinator. Me pareció un poco fundamentalista y no me fundaba su nota de La Nación agarrándose de que Cristina citó mal el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, al olvidar la palabra fácil decir comedia. Me pareció atinada la respuesta que le escribió Noisy Trick en página 2. Pero así como nos iluminó zonas del Borges Orillero, que como recuerdo que dijo, era como el tero que gritaba para un lado y por los huevos del otro, así como contribuyó a que se conociera la obra de Saria, que creciera profesionalmente Martín Cohen, no fue menos sagaz en sus ensayos sobre cómo el hecho de cultivar un etos discursivo de patética radionovela permitió a Evita dar esos discursos tan conmovedores. Era justa en la medida en que era justamente honesta con la desmesura de sus ideas. Las trataba con justicia. Podemos no estar de acuerdo, pero para no estar de acuerdo nos obliga a elevar el registro y discutirle con lo más a lo que lleguemos en puntitas de pie a su altura. No coincidí con su crítica en perfil a las teorías salvajes, solo me pareció que parangonó a Romina Paula con Manuel Puig, porque en su cabeza tenía muy a disposición a Manuel Puig, como si yo ahora hiciera una elegía, un obituario vinculando a Beatriz Arlo con Marisa Paredes, que da la casualidad de que hoy convergen temporalmente en mi sinapsis, sin otra afinidad esencial que haber pasado a otro plano la misma jornada. Es un tiempo muy difícil ahora para el campo intelectual argentino, como si los de ella hubieran sido muy fáciles. Tengamos el combativo coraje de honrar su memoria, siendo fieles a nuestros sentires y pensares, sin cortapisas, ni resquemores a exponerlos y confrontarlos, y sin la comodidad de denunciarlos a la que te creaste. La más equivocada de las direcciones interpretativas o ideológicas que tomó en sus frases, nunca dejó de merecer ser citada por la concreta belleza de su formulación. Yo admiro el gran alma y el espíritu general de Beatriz Arlo. Pero para quienes en esto no me acompañen, los invito a admirar por algo que es más obvio, más sobresaliente, más superficial si se quiere, más al alcance de todos. Los invito a admirarla solamente palabra por palabra.